Está ahí, está ahí. Vamos. ¿Estamos? ¿No ¿Quién estamos? empieza? Sí, estamos. Ok, buenas tardes. Bueno, supongo que ustedes después introducirán esto como sea. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Me toca conversar acerca de qué llevo haciendo como miembro de este grupo de modulaciones entre la teoría, que sería la teoría postcolonial y las filosofías postestructuralistas. A mí me ocupa el tema del cine comunitario, de los estudios técnicos retóricos y performativos del cine latinoamericano, más o menos lo que vengo estudiando y trabajando desde hace bastante, después de haber estudiado yo misma cine y haber estado en Nueva Zelanda reflexionando sobre el cine latinoamericano desde sus capacidades performativas del cambio social, ¿no? Su capacidad como acto simbólico, como mapa cognitivo de un cambio social. Vengo realizando un trabajo sobre el cine comunitario como tecnología, digamos, para la praxis de la pedagogía decolonial. Y eso es lo que voy a tratar de desarrollar ahora. Lo tengo un poco analizado sobre un caso de trabajo comunitario en Córdoba, no sé si hace falta que luego vaya al caso en el que yo lo analizo, sino que voy a tratar de llegar a pasar los conceptos básicos que voy modulando entre estas filosofías y estas teorías para insertarme con ustedes en este equipo y para, bueno, trabajar en lo mío. Entonces sería el cine comunitario como tecnología para la praxis de la pedagogía decolonial. Hacia allí vamos. Entonces, la tarea pedagógico-política de los grupos del cine comunitario se inscribe desde la fronterización crítica de saberes en la red de relaciones materiales e inmateriales que conforman lo que podríamos llamar un dispositivo decolonial, apareciendo como una tecnología de validación discursiva de la pedagogía decolonial, en tanto esta se perfila como la praxis, una de las praxis posibles dentro de este dispositivo. Entonces, ya aquí tengo conceptos básicos que yo estoy trabajando, el concepto de dispositivo de Foucault, entendiéndolo desde el ámbito del pensamiento decolonial como un proyecto total, ¿no? En el que van a trabajar ciertas relaciones materiales e inmateriales para conformar ese tejido y dentro del cual la pedagogía decolonial formaría parte como una parte activa o de acción o de praxis que va a poner en acto los preceptos básicos del pensamiento decolonial. Y dentro de la cual yo veo a los grupos de cine comunitario actuar como una especie de tecnología. Y voy a tratar de desarrollar esa idea de por qué son una tecnología para esa praxis. Primero habría que pensar un poquito lo que llamamos la fronterización crítica de saberes. Viene de algunas discusiones entre Catherine Walsh y Mignolo. Mignolo había puesto el concepto de la fronterización de saberes como una resolución a una crisis de representación intelectual o de la representación del intelectual orgánico dentro de los movimientos sociales que preceden, digamos, al momento actual más dominado por el neoliberalismo, sino lo que habría sido la filosofía de la liberación, la pedagogía
del oprimido y todas estas otras corrientes que de alguna manera aunaban un pensamiento intelectual con un activismo social y político, ¿no? Dentro del cual, si miramos en el arte, podríamos incorporar allí los proyectos del nuevo cine latinoamericano. Entonces, para pensar la multiculturalidad y la crisis de los conceptos de multiculturalidad y las posibilidades desde la interculturalidad para hacer una amalgama, sí, una amalgama entre el intelectual y las pulsiones o los movimientos del pueblo como tal, estaban tratando, Mignolo venía ahí con esta idea de la fronterización del saber, de los saberes legitimados, y los saberes populares, los saberes otros. Pero salta Walsh a decir que, bueno, acá lo que hace falta es también una interconexión entre saberes a nivel intercultural, entre los saberes otros, y que de todas maneras lo que se requiere es una fronterización, pero crítica. O sea, la palabra crítica es importante. Entonces, una aproximación, ¿qué sería la fronterización crítica de saberes? Sería una aproximación a la praxis sociopolítica, en donde se pone el conocimiento académico, la expertise técnica, artística específica de un campo a disposición y servicio de las acciones emancipatorias de los sectores subalternos, pero desde la crítica y la conciencia de la anterior aporía, esta que mencionaba yo recién, que había recaído sobre el proyecto contracultural del ideologema intelectual artista pueblo de los años 60, que es lo que les acabo de mencionar. Es decir, hacia una interculturalidad crítica que implica la puesta en valor de los saberes e identidades invisibilizadas por los canales ontoepistemológicos de reproducción de la colonialidad del poder, que sería lo que conocemos como la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Entonces, lo que nos tiene que preocupar aquí es desde dónde se va a realizar esa crítica y esa acción crítica. En este caso, yo lo que entiendo que la pedagogía decolonial propone y que luego el cine comunitario adopta, no desde una forma de una planificación político-práctica, ni mucho menos, sino desde la espontaneidad misma del movimiento que ellos han generado. Lo que el cine estaría adoptando de la pedagogía, los aspectos claves que estaría adoptando sería esta conciencia de que la egopolítica del conocimiento es un mito occidental de narrativización y reproducción de la colonialidad del poder. O sea, lo que se estaría discutiendo desde el cine comunitario es justamente la producción del conocimiento hegemónico y la invisibilización de los saberes otros. Entonces, esta conciencia que tiene la pedagogía decolonial, desde la cual va a plantear una plataforma de acción, sería esta cuestión de entender que la hegemonía se sostiene al promover el conocimiento producido y distribuido de acuerdo con ideas de universalidad, objetividad, eurocentrismo, que presupone una enunciación desde un sujeto invisibilizado. Esto es, deshistorizado, descorporizado, deslocalizado y separado de su locus, cuerpo y geopolítico. Es decir, sus relaciones étnicas, raciales, genéricas, sexuales, económicas y geográficas. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que la pedagogía decolonial propone realizar como acción, como praxis? Es el descentramiento de estos conocimientos que ha establecido el saber hegemónico, el orden hegemónico. Lo que Grossfogel llama la egopolítica del conocimiento, esa ibris del punto cero del que habla Grossfogel. Entonces, esta propuesta de centramiento de la pedagogía decolonial que estarían
absorbiendo o representando o poniendo en acto los grupos de cine comunitario en Argentina, tiene que ver con este descentramiento que involucra llevar a la superficie nuevas formas de aproximación al conocimiento, en donde se incluye al sujeto como protagonista fundamental en la producción de nuevos conocimientos, se traen a la luz las epistemologías e identidades hasta ahora invisibilizadas, y se usa una metodología en dos estadios. Una que es la estimulación de la comprensión histórica, y la otra es la emancipación de las prácticas educativas. Estas dos técnicas o estrategias que pone en acto la pedagogía decolonial las está tomando de las estrategias de la sociogénesis de Fanon, ¿no? Que de alguna manera eran 4 y que aquí Carla, quedan... Sí. Perdón, ¿podés poner mejor la pantalla porque se te ve de los lentes para arriba? Ay, qué bonita, oye. qué Gracias. bonita que estoy, Bárbara. Perdón, no estaba viendo. Entonces estaba hablando de estas 4 instancias que Fanon pone como propuesta para la sociogénesis, que de alguna manera quedan incorporadas dentro de la pedagogía decolonial en 2 estadios. El de una estimulación de una comprensión histórico-crítica de los sujetos subalternos, y una emancipación de las prácticas educativas, ¿no? Que involucra también un estadio de deconstrucción y uno de reconstrucción, o un estadio de crítica y un estadio de práctica y de acción. Entonces, en la primera, lo que corresponde a la comprensión histórico-crítica, esta deconstrucción discursiva del relato de la colonialidad, que es hacia el dispositivo de poder. No olvidemos que estamos hablando de cómo un dispositivo de poder hegemónico, llamémosle de colonialidad del poder, debería irse, o el dispositivo decolonial debería ir entrando y cooptando los espacios al estilo de la batalla cultural, de la guerra de posición gramsciana, ir entrando en las redes materiales y simbólicas del dispositivo que está en vigencia, ¿no? Cómo un dispositivo se apropia del lugar del otro, territorializa ese otro espacio que está ocupando hoy en día un dispositivo de poder como es el de la colonialidad del poder. Entonces, esta deconstrucción discursiva del relato de la colonialidad se partiría de un pensar desde, un despertar de la conciencia de sus propias condiciones históricas, del sujeto subalterno, que implicaría situarse más allá de sus circunstancias inmediatas y concebirse dentro de una red de relaciones de poder y conocimiento que históricamente llevaran a la invisibilización de su identidad y de su imaginario. Entonces, ¿cómo el cine estaría siendo una tecnología para esta praxis de la pedagogía decolonial? Yo entiendo que lo haría a partir de identificar el problema en su entramado de relaciones socioculturales, en el momento en que los talleres de cine comunitario proponen a estas personas contar una historia. Entonces, en esa historia que ellos van a contar, empiezan a aflorar estas conciencias de su propia situación subalterna, sumida o condicionada por ciertas circunstancias histórico, político, geopolíticas que los han ido poniendo en ese lugar. Entonces, de estas historias va a surgir esa identificación del problema. Y otra cosa que hace el grupo de cine comunitario que se pone a trabajar en sectores sociales vulnerables, en donde surgen estos talleres de cine comunitario, tiene que ver con un traspaso del conocimiento del lenguaje audiovisual. Entonces, si en lo primero estamos
territorializando un espacio que hasta ahora era el de las dinámicas de reproducción de la colonialidad del ser, ¿sí? Era un espacio ontológico. En esta otra acción del cine comunitario, lo que estamos tratando de avanzar es sobre las dinámicas de reproducción de la colonialidad del saber, que hasta este entonces, desde esta vía, se estaría tacleando todo lo que tiene que ver a la colonización de lo sensible. Les quería leer un fragmentito de Mignolo, que lo había incorporado a este, a ver si lo tengo acá. No está. No, me voy a salir mucho. Bueno, pero tiene que ver con que la colonización de lo sensible, la colonización de lo visual, es en gran parte hoy en día, y como sabemos, con los dispositivos y las estrategias de comunicación y de medios de comunicación como existen, una forma fundamental de reproducción de la colonialidad del poder. Entonces, taclear las estrategias de dominación que aparecen dentro de este aparataje de reproducción del status quo, que es la producción audiovisual, es una forma de interceptar las dinámicas reproductoras de la colonialidad del saber en su totalidad. Entonces, se reconoce al lenguaje, lo técnico retórico del lenguaje, y a la dinámica de producción-recepción del cine como un aparato de reproducción ideológica del poder. Hacia allí va las tareas de los grupos que enseñan el cine comunitario cuando se vinculan con estos equipos, esta gente. Entonces tenemos, recapitulando, hay una fronterización de saberes porque tenemos ciertos facilitadores, ciertos pedagogos que están en terreno, están en territorio, trabajando con estas comunidades, generalmente barriales, zonas sociales vulnerables, ¿no? Entonces, allí están esta gente que se ha formado, probablemente son gente de clase media o que de alguna manera ha llegado a vincularse con una educación formal, institucional, a nivel universitario, que le ha permitido el reconocimiento de ciertos saberes hegemónicos y también de ciertas posiciones o posturas de empatía con los grupos desfavorecidos por el sistema hegemónico. Entonces ellos están cruzando esta frontera y entrando en estas zonas vulnerables, y ahí se produce una fronterización, pero como dice Fanon, se está dejando que el subalterno se emancipe por él mismo, a partir de plantear y pautar estos disparadores, que no es un adoctrinamiento, sino que son disparadores que generan en el subalterno la capacidad crítica y la capacidad reactiva o productiva que los haga salir de ese espacio en los que ellos mismos contribuyen a una reproducción hegemónica. Entonces, por eso mismo se está estudiando el lenguaje hacia adentro de su producción técnico-retórica, es decir, en qué sentido, de qué manera una construcción de un discurso audiovisual, en sus narrativas, en sus formas de montaje, en sus formas de encuadre, en sus formas de dejar dentro y fuera del encuadre ciertas cosas importantes, en la forma en que se narra, la forma en que se estructura un relato, un espacio, un tiempo. También lo que están haciendo es pensar o hacer pensar en la forma en que se produce y se reproduce esa obra, ¿no? Entonces, para entender o para pasar ese mensaje de el cine como un aparato de reproducción ideológica del poder, que también, y en su justa medida, puede ser apropiado para un proyecto contrahegemónico, y ahí es donde se le está pasando las armas de emancipación a estos grupos subalternos.
¿Dónde estoy? Entonces, para que revisemos un poquito lo que es la teoría del aparato, es una teoría que mira el cine como una mediación simbólica cuya tecnología, lo técnico y lo retórico, todo eso es tecnología, funciona como una reproducción discursiva del dispositivo de poder. El cine, en tanto aparato, es así un grupo de elementos ideológicos asociados al contexto del film que intervienen en la relación psíquica existente entre el trabajo cinematográfico y el espectador, generando un efecto de realidad que reproduce una ideología burguesa. Entonces, lo que decía Baudry, lo que dijo previamente Connolly y después Christian Metz sobre esta idea del aparato es que solo si el director desafía esta representación de realidad estaría irrumpiendo el destino ideológico del cine. Y esto no es solo aquello que se cuenta, sino también cómo se cuenta, ¿no? Porque si estamos reproduciendo unas narrativas comerciales, idiotizantes, digamos, desde el punto de vista aristotélico, ¿no? De la catarsis, sin ir a la crítica, ya lo que nos encontramos es con que se estarían repitiendo los modelos, aunque estén los grupos subalternos involucrados en esa producción. Y por eso yo pienso, y es algo que observo en estos grupos, es que lo que tenemos es un trabajo, un proceso, es un semillero, es un devenir, es algo que no va a suceder inmediatamente. Ellos por ahora están recibiendo esos elementos, esas herramientas de producción audiovisual, entendiendo su poder, pero todavía no han logrado encontrar una voz de autorrepresentación. Y si empiezan a representar lo que están representando, es lo que su hábitus los ha condicionado a hacer dentro de un campus que ha sido hasta ahora el campus de la hegemonía. Entonces, no es que tenemos resultados inmediatos, sino que estamos en vías de, es un proceso. Entonces, aquí la labor del cine comunitario es ayudar en el proceso de apropiación tecnológica para enunciar efectivamente el disenso de su propia condición oprimida, interceptando los canales ontoepistemológicos de reproducción. Esto involucra un reconocimiento del poder teórico de su propia dinámica, otra de producción-recepción, en tanto reacción a un nuevo campo ético-epistemológico. Entonces, allí es donde también esta apropiación tecnológica, yo les decía que era sobre lo técnico-retórico, de cómo hacer, y también de cómo pensar que se está produciendo, porque justamente es en las dinámicas socioculturales de la producción del cine comunitario que afloraría una nueva ética y una nueva epistemología, que es esto de la producción comunitaria que está articulando con proyectos contrahegemónicos, o sea, que está articulando con praxis que ya son de carácter teleológico hacia un proyecto decolonial. Entonces, aquello anterior tenía que ver a qué cuento, ¿sí? En lo primero, en lo que refería a la posición crítica, qué cuento, y ahora, a partir de conocer el lenguaje y a partir de hacerse conscientes de que en su hacer comunitario, en su encuentro colectivo, allí hay una dinámica de producción que empieza a romper con las dinámicas del individualismo, las dinámicas del exitismo, las dinámicas piramidales, las dinámicas otras que tiene el cine mismo, dentro del cine la cuestión industrial del cine, desde esa como giro, contragiro que hace el cine comunitario en sus formas de producción, también hay como un fin, como una dinámica teleológica que tiene que ver cómo voy a contar esto, hacia dónde voy a llevar el relato, por qué vías lo voy a realizar,
¿Por dónde va a circular? ¿A quién se lo voy a mostrar? ¿Qué formato va a tener para que pueda entrar y sortear los espacios hegemónicos que siempre van a empezar a cerrar puertas porque el dominio de esta nueva tecnología y la posibilidad de tener una voz representaría un riesgo? Entonces, hasta ahí con lo que hace a lo crítico, y ahora esto tiene que ver con una emancipación de las prácticas educativas. Una reconstrucción desde la praxis, desde el discurso decolonial, el dispositivo contrahegemónico. Que si antes decíamos que todo era un pensar desde dónde estaban situados cuerpo políticamente estos sujetos, ahora consiste en pensar con. Esto es, expandir los límites de lo que la educación hegemónica circunscribe como campo de aprendizaje, hacia contextos de acción social identitaria y comunitaria, desde donde reemergen los sistemas epistemológicos, otros invisibilizados por la modernidad colonialidad. Así, el reposicionamiento de las prácticas educativas capitaliza los conocimientos generados por experiencias colectivas de producción de conocimientos alternativos. Lo mismo distingue a la lucha social como una escena pedagógica privilegiada, porque es allí donde los participantes ejecutan el aprendizaje de desaprender el sistema de represión que los posiciona como subalternos y reaprender su derecho a resistirse colectivamente frente al poder, ¿no es cierto? Entonces, este pensar con es el pensar de estos grupos de cine comunitario en relación a otros grupos con otras agendas de cambio social. Y allí tiene que ver este parangón, digamos, entre un trabajo horizontal, sin directores, más democrático y más atravesado por dinámicas colectivas, y los nuevos movimientos de recuperación del poder cívico que se han desprovisto al momento de figuras mesiánicas, gurúes y gente que los dirija de una manera vertical, y son más asociativas y de formas de acción colectiva que se parecen, digamos, en sus formas de manejos o de dinámicas sociales. Para que nos quede claro entonces lo que se entiende como apropiación tecnológica, voy a citar a una autora cordobesa. Serían la apropiación tecnológica, que sería todo este proceso que están haciendo los grupos subalternos cuando participan de estos grupos, de estos talleres de cine comunitario. ¿Sí? Lo que estamos viendo es un proceso de apropiación tecnológica que es mucho más que saber usar el celular, es entender las dinámicas que lo contienen. Entonces serían aquellas prácticas a través de las cuales los sujetos, habiendo realizado una elucidación acerca de los condicionamientos económicos, sociales e ideológicos que se atribuyen a los tecnomedios y los discursos de que son portadores, expresan en el uso competente de esos objetos su deseo y libertad de adaptarlos creativamente a sus propias necesidades, convicciones e intereses en el marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva. Esto es Susana Morales, 2009. Hay que decir y hay que agregar aquí que esto es un proceso, como les decía yo recién. Porque si aunque quieran manifestar ciertos descontentos, resulta notorio que sus formas de hacer y sus formas de representar todavía arrastran formas representativas hegemónicas con las cuales ellos han sido cooptados a reproducir estas formas del poder hegemónico. O sea que lo que estaríamos cambiando en términos de Bourdieu sería una dialéctica ahí entre cambiar el campus, cambia las formas en que producimos, cambia la forma en que circula el producto, cambia
la manera en que recibimos, cambia el afluente de cosas que vemos, que ahora ya son una multiplicidad de voces, que son voces asistidas para contar sus propias historias, y desde ahí cambia el hábitus de los sujetos, ¿sí? Hay una dialéctica allí. ¿Qué más? Bueno, entonces, no sé cómo estoy con el tiempo, pero les comparto. Ay, no sé si lo puedo compartir. ¿Cómo hago para compartir? Hola. Tengo un video, pero no Carla, sé si... en presentar ahora podés ponerlo. Sí, present now, O sea, acá. tenés que abrir la ventana donde Join está el share video. screen. A ver, che. Abrí la ventana donde está el video. Ajá. Después venite acá y ahí pones presentar ahora y ahí te va a mostrar si es una pestaña o una Sí, lo que ventana. pasa es que me quedó abajo. Lo traté de hacer, pero me quedó como a window, a tab. A ver, a tab. No, no está como tab. Acá está, sí. Code. Perfecto. Ahí va. Me parece que no se le escucha el audio. Ah. En los 3 puntitos está la configuración, pero... Ah, sí. En donde dice, en la configuración, donde dice audio, donde dice micrófono, dice cambiar el micrófono al audio del sistema. Ajá. A ver si puedo. Son los 3 puntitos. No. Sí, estoy acá, pero no puedo. Speakers, altavoz auricular. Claro, en el primero, en el del micrófono, Sí. cambiáselo al que no es micrófono. Sí, sería muy cómodo. No voy a poder, porque soy un nabo total. Así que no voy a poder. Vean la imagen. Bueno, listo, listo. Bueno, hasta ahí más o menos lo que respecta a al planteamiento teórico, y ya podría entrar, si quieren, a un análisis de los grupos, si tengo el tiempo. Ustedes díganme si les interesa esa parte. Sí, porque el resto es contarle de cada grupo. Pero básicamente lo que les puedo contar es que a mi juicio, una cosa muy interesante que ha logrado el grupo de Córdoba, que es el que estoy estudiando, que es una mesa, es un grupo de grupos, que realizan cine comunitario desde distintos ejes. Lo que han logrado esta mesa de cine social y comunitario es generar un ecosistema. Entonces, lo que estarían como un objetivo general sería esto de visibilizar al cine comunitario como un actor organizado en la lucha contrahegemónica, y en sus objetivos específicos hay cuestiones de articulación. Entonces son un actor social frente al Estado y frente a otras instituciones, colectivos, realizadores, generando mecanismos de sustentabilidad entre sí y con el Estado,
Otro objetivo es provocar las instancias de formación, reflexión y articulación de las prácticas para la divulgación del manejo de las destrezas y las formas de narrar el lenguaje audiovisual. Allí no solo estarían la gente que va a hacer los talleres, sino los que forman a los que van a hacer los talleres, porque se trata de ir cambiando este hábitus desde quienes forman a los que forman, o a los que son formados. Entonces, esto de contribuir a la canalización de conocimientos generados por experiencias colectivas, alternativas de lucha social, desde la producción de mensaje audiovisual. Y esto tiene que ver con articular con grupos de tareas de activismo, ¿no es cierto? Entonces allí, por ejemplo, acá en la lista que tengo, habrían como dos grupos bien marcados. Hay un tercer grupo que no lo analizo, que es el que trabaja hacia adentro del grupo de tareas de la Mesa de Cine Social y Comunitario, tratando de conseguir subsidios, de darles a ellos un espacio de legitimidad, por ejemplo, en los subsidios del Estado, como serían los polos audiovisuales o los subsidios del INCA y toda esta parte que necesita ser reconocido como un sector de producción para que luego tener los recursos para seguir produciendo. Y eso también involucra un trabajo con el aparato reproductor del Estado como aparato hegemónico, entonces allí hay otras luchas, pero eso no lo estoy analizando esta otra parte, entre productores educadores y exhibidores formadores. Entonces, los productores educadores serían grupos que están generalmente en las afueras o en las periferias y en los pueblos. Hay un grupo de cine comunitario en Unquillo, hay talleres de cine en Villa Libertador, en el campo de la Ribera, en Punilla Sur. Todos estos serían básicamente como dentro de ellos dos grupos importantes. Unos que están trabajando desde la diversidad, con cuestiones de género, con cuestiones de violencia policial, con cuestiones de ambientalistas, pero que son todos como adultos. Muchos, por ejemplo, los ambientalistas son gente que ya vive en Unquillo, que de alguna manera está vinculada a la producción audiovisual y que además va a las marchas o organiza las marchas que ellos mismos filman. Entonces ya no es que ellos están filmando una marcha de los vecinos, sino que ellos mismos son los vecinos que hacen las marchas y los vecinos son los mismos que entran a sus talleres. Está todo muy orgánicamente relacionado, no hay divisiones así tan tajantes como había en un tire-die de Fernando Birri, donde el grupo realizador entraba a la villa, tomaba las imágenes, venía y editaba. Aquí lo están viviendo. Son ellos mismos los damnificados por el desmonte, por ejemplo, que después genera grandes inundaciones y el deterioro y arruinamiento de un montón de casas y edificios y qué sé yo. Entonces, como que ellos mismos participan, son víctimas, son voceros, son formadores de los otros, o sea, están los márgenes entre quién es el pueblo y quién es el intelectual artista, ya se han mezclado mucho. También están los grupos de gente de barrios marginales que aprenden y luego de unos años se ponen a formar a otros. Entonces, ¿quién es ese sujeto? ¿A dónde lo vamos a ubicar? O sea, es un sujeto que va transitando este ecosistema. Y también están los grupos enseñando talleres a niños. Allí es donde yo veo la cuestión del semillero más a largo plazo. Porque en estos grupos con adultos ya es como muy difícil modificar ciertas perspectivas y ciertas maneras de pensar y de contarse y de percibirse porque son adultos. Mientras que con los niños hay una tarea más a largo plazo, que si bien ahora puede parecer un poco adoctrinante, yo les digo, si los chicos de esa villa no van a estos talleres de cine comunitario aguerridos y de izquierda y qué sé yo, van a terminar con los de la iglesia. O sea, alguien los va a adoctrinar. Entonces, de alguna manera, está bueno que vayan abriendo los ojos hacia otros formatos
que no son los que siempre van a recibir en la escuela y en la iglesia y en los grupos de tareas de caridad, que al final tienen una agenda de reproducción hegemónica per se. O sea que, de todas maneras, estos chicos están aprendiendo y hoy en día realizan cosas muy lúdicas, pero sí, van a aprender a manejar, a dominar el lenguaje audiovisual, a conocer su retórica, a conocer sus trucos de dominio, digamos, de la opinión y de formación del discurso, y vaya a saber en qué se van a convertir ellos luego, ¿no? Está bueno que ellos ahora van aprendiendo el lenguaje sin quedarse atrás, por no ser parte, digamos, de la grieta tecnológica que ha dejado de lado un montón de gente que no puede acceder a equipos y a internet y a un montón de cosas que un chico de clase media se pueda enseñar a sí mismo. Entonces, allí hay todo un trabajo social muy importante. Y después están los exhibidores y formadores, que son aquellos que están trabajando en la promoción, difusión y formación en estas tres cosas. Entonces, la promoción tendría que ver con que realizan grandes festivales de cine, por ejemplo, Invicine, que es el cine de los invisibles, es ahora internacional, recibe proyectos y trabajos audiovisuales de Latinoamérica y del mundo, que tiene que ver con el cine social y con estas formas de producir colectivas, asociativas y comunitarias, y que está allí para generar redes, más contactos, más grupos que se encontraron hablando de las mismas temáticas y ahora ya se formaron una pequeña asociación que ahora habla de género y para abrir estos espacios alternativos y diversificarlos y especificarlos para que no quede como un sector, un bloque antagónico, sino que ya se vayan metiendo por las venas, digamos, las capilaridades de las distintas formas en que el poder está todos los días ocupando un lugar de hegemonía, ¿no es cierto? Después está otro grupo que se llama Cine a la Calle, que agarran el cine de producción alternativa y lo llevan a los barrios, a las plazas, a los centros comunitarios, a los sindicatos, y arman allí exhibiciones que en sí son actos simbólicos, en sí son formas de construcción de sentidos y construcciones de discurso. Son renarraciones, digamos, porque, bueno, allí ya se juntaron, ya hicieron un grupo, ya se están mirando eso, en esa obra ellos se reflejan o se ven identificados, hay debate, hay el solo hecho de haber ido y haberse sentado allí a ver, ya hay una actitud hay una acción, digamos, que de alguna manera va hacia esto de ir socavando los lugares hegemónicos desde donde el dispositivo de la colonialidad del poder tiene siempre su reinado. Y después está CORE, que es otro grupo que está formado por gente muy grande ya, que en los 70 eran los grupos de cine de activismo, de cine de izquierda, que ellos tuvieron mucha injerencia en las leyes de cine, en ciertas leyes que han permitido la producción local del cine en Córdoba. Son los que reabren la Escuela de Cine de Córdoba después de que la cierra el gobierno militar, la allanan y la cierran, y entonces esta gente son los que reabren esa escuela y con esa cabeza empiezan a formar gente en los estudios audiovisuales. Yo soy uno de ellos, que se forman con esta gente detrás, ¿no? Con esta epistemología pedagógica de esta gente, ¿no? Hoy en día ellos tienen este grupo ACOR, que es de promoción del cine, que es de discusión, de debate y de formación. También hay muchos talleres donde gente que está en la producción
y en la enseñanza del cine de esta manera, de una manera no formal, desde una educación no formal, ellos se nutren, digamos, de esta gente que de alguna manera está pasando, desde otro lugar está pasando un pensamiento, un enfoque contrahegemónico. Entonces, en esta comunidad que hacen, desde los que producen a los que difunden y luego generan nuevos contenidos y nuevos grupos que luego vuelven a producir, aquí hay un ecosistema que de alguna manera está generando otra sinergia que va a ir de alguna manera cooptando espacios hacia lo que sería un dispositivo de poder que tarde o temprano tendría que empezar a modificarse. Ahí es donde el dispositivo de colonial tendría que empezar o está empezando o desde este lugar, o desde la praxis de esta pedagogía de colonial en la tecnología del cine comunitario, está haciendo, digamos, sus primeras mordidas dentro de este otro monstruo, que es el colonialismo, la colonialidad del poder. Listo, terminé. Bueno, Cris. Hay que prender los micrófonos para aplaudir. ¿Cómo? Hay que prender los micrófonos para aplaudir, digo. Sí. Bueno. Sí, comentarios, preguntas, todo lo que quieran. Está abierto el micrófono. Bueno, que en parte yo. Dale, Carlos, dale, anímate. Nada, bueno, Carla, por primero felicidades, me parece genial el trabajo, creo que lo hemos venido charlando igual en algunos momentos y bueno, creo que hay un avance significativo en eso. Por ahí yo, nada, me parece que hay más que esto una reflexión y una pregunta. O sea, como que me parece que hay en lo que has planteado, hay toda una discusión y una puesta en juego de diferentes cuestiones como que me interesaría por ahí remarcar y a ver si se pueden profundizar un poco más. Bueno, cómo se pone en jaque por medio de estas prácticas cinematográficas, que también son comunitarias. Carla, perdón. Carla, apaga el micrófono porque si no se reverbera mientras habla Carlos. Bueno, no. Bueno, que dentro de estas prácticas se pone un poco en discusión esta noción del artista pueblo, que creo que en un momento lo mencionaste. Y que me parece sumamente significativo porque, o sea, también una concepción de artista pueblo que bien se construye desde los años 60, 70, con esta lectura también del intelectual comprometido y de todo lo que fue la emergencia de los nuevos cines latinoamericanos, y donde también había una cuestión que me parece que fue fundamental. O sea, lo que buscaba un poco el cine político latinoamericano era, un poco parodiando a Benjamin, intentar idear una escritura aurática que garantice, o que pudiera garantizar, recuperar esa lejanía visual de los vencidos de la historia, un poco, por así decirlo, un poco parodiando a Benjamin. El tema es que, bueno, que esto también produjo grandes problemas. Uno creo que también se cayó de manera peligrosa en la construcción de un nosotros pueblo que tenía ciertos tintes bastante esencialistas en términos culturales y también paternalistas, digo. El cine de Solanas, también todo lo que fue la emergencia del cine boliviano, de Jorge Sanginés, un poco caían en esa noción más paternalista, pero también un poco esencialista en términos culturales. ¿Qué quiero decir esto? Que no veían también que dentro de, por lo menos, el espacio latinoamericano, caribeño, se daban relaciones de interseccionalidad, de transculturalidad, que un poco ponían en jaque ese nosotros pueblo que se pensaba un poco de manera homogénea, digo. No voy a hacer mención, me parece que uno de los cineastas que pone un poco en jaque eso
es el mismo Glauber Rocha. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Porque, Bueno, por eso mismo, la canción... A lo que voy un poco con toda esta reflexión, que para no ir redundando, es, a ver, si en estas prácticas que se están dando de manera colectiva y en esta especie de salirse un poco del eje colonial del reparto de lo sensible, un poco haciendo mención en esta idea un poco de Rancière, bueno, ¿cómo pensamos el reparto de lo sensible? El reparto de lo sensible es el reparto de lo político directamente. O sea, no hay una disociación entre política y estética para Rancière. El tema es que el reparto de lo sensible está subsumido bajo determinadas relaciones de poder que se pueden directamente engarzar con lo que vos has ido explicando un poco, entonces esta maquinaria conceptual de lo que es la colonialidad del poder. Digo, pensemos un reparto colonial de lo sensible para desde ahí hacer un diagnóstico de lo que son estas prácticas cinematográficas que se dan de manera más colectiva y cómo también lo pueden poner en jaque. Ahora bien, mencionando todo esto, yo no sé si dentro de lo que son estas prácticas cinematográficas, vos no rastreas alguna genealogía que dentro por lo menos de Latinoamérica, digo, también pensando un poco del cine de los años 60 y 70, que no es del todo homogéneo, digo. Hay ciertas prácticas que un poco no apostaban a la construcción de un cine comunitario, pero sí ponen un poco en discusión esta noción más homogénea desde la cual se piensan ciertas dinámicas culturales. No sé si has podido rastrear alguna genealogía en relación a eso, digo, por lo menos dentro de Latinoamérica. Bueno, lo que pasa es que básicamente esa es la gran aporía de representación. Es algo que lo hemos trabajado en el libro anterior, que lo presenté ahí en el artículo que me tocaba en el grupo aquí, en el libro anterior, que justamente había que pensar todas estas prácticas, si bien intencionadas, de alguna manera nunca abandonan su poder central, digamos, de sujetos centrados, con el poder de nombrar al otro, de representar al otro, y todas esas crisis de representación del otro, que son del tono de la literatura testimonial también, y el problema y el gran problema del cine latinoamericano, a excepción de un par de autores, uno es Glauber Rocha y el otro sería Gutiérrez Alea, o sea, los únicos que se han preguntado a sí mismos qué estamos haciendo nosotros nombrándonos la voz del pueblo o homogeneizando el pueblo, diciendo cuál es la dolencia del pueblo, cómo el pueblo se tiene que ver representado, que hacemos nosotros desde ese lugar, han sido esos dos cineastas. Si bien, por ejemplo, San Ginés trataba de buscar los ritmos poético-políticos del pueblo y bla, 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 era todo una representación de mi cámara sobre el otro. Lo que están haciendo estos grupos, y es lo que realmente importa, es justamente lo que está diciendo Fanon, justamente, que se salven solos, que con sus propias herramientas se emancipen solos y digan hacia dónde quieren ir, porque, o sea, si no, siempre sigue siendo una cuestión de paternalismo. Lo que yo veo es una cuestión gradual, que si bien no es la fronteridad de saber cómo había sido en los 60, tampoco es la autorrepresentación. Tampoco ellos van a agarrar un celular y se van a organizar entre ellos el fin de semana para ponerse a hacer cine comunitario. Esa es una idea implantada, ¿sí? Pero luego de que conocen su potencia, conocen su fuerza y conocen su magnitud y sus capacidades, hay muchos que se encuentran interpelados por eso y utilizan eso, lo integran a sus formas combativas y de activismo y de disidencia. ¿Sí? Eso en cuanto a los grupos adultos. A los niños está haciendo una adoctrinación más, pero para contrarrestar
la gran adoctrinación del sistema educativo formal, más los grupos evangélicos, religiosos, católicos y todos estos que están siempre metidos allí, que con una mano te dan el pan y con el otro el mazazo en la cabeza. O sea, no, que estén allí los grupos de cine comunitario alertando, atinando a decir, miren, contemos la historia, bueno, vamos a contar la historia del barrio, que hace 40 años que pedimos las placas, no vienen, bueno, ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cómo llegaron? Y bueno, acá nos dieron, y empezar a hacer una historia de su propia situación subalterna, y de acuerdo a encontrarse con, mira, los de aquel barrio también están peleando por lo mismo. ¿Y por qué? Porque antes de todo esto era de unos dueños de una finca que, bueno, ¿y cómo? ¿Y entendés? Como que esta cosa de adjudicarse a sí mismo su situación de pobreza, de marginalidad, de subalternidad, deja de ser para empezarse a entender como una situación histórica manufacturada desde el poder, y empezar a entender esos resortes. Entonces, eso es lo que va haciendo el cine comunitario en su quehacer cotidiano de la tarea del tallerista, ¿no? Que es muy distinto que, como decía yo recién, Birri con su camarita dentro de la villa, o Solanas armando estas épicas enormes que eran necesarias, porque en aquel momento eran necesarias para cierto despertar político, pero era de la clase media. Sí, también. Si bien hubieron cine debate en los sindicatos, siempre era una cosa para ser legitimada dentro de la clase media. Sí, también y un era discurso hacia la clase media. Sí, también era una forma de representación que tenía una lectura muy teleológica de la historia, digo, y en ese sentido, todo lo que es este gesto que tiene el cine latinoamericano, porque hay una cuestión que a mí me parece muy interesante que planteaste, que era esta cuestión del uso de la tecnología. Digo, en el uso de la tecnología, que es una cuestión que también se plantean los cineastas latinoamericanos, por lo menos en los años 60 y 70, bueno, ¿qué hacer con esa tecnología que es heredada del capitalismo tecnocolonial? Entonces, para mí hay por lo menos en el caso de los cineastas brasileños, hay una práctica antropofágica. O sea, hoy día justo estaba hablando de eso, que ya el problema no es robar la lengua del amo en sí, sino el problema es qué se hace con esa lengua, cuáles son las elecciones disponibles que pueden surgir a partir de ese robo de la lengua, y bueno, y cuáles son las nuevas formas de poder directamente narrar las complejidades culturales que cruzan a Latinoamérica en su conjunto. En ese sentido, la crítica postcolonial me ha costado un montón. Pero me parece que en esa cuestión justamente de la técnica que vos hiciste mención, por lo menos en esta práctica del cine comunitario, hay justamente una práctica bastante antropofágica, digo, en ese sentido. Y que, porque yo te decía de rastrear también si hay alguna genealogía o si hay alguna práctica que pudiste detectar en los cineastas latinoamericanos, justamente lo hacía pensando en, sí, Tomás Gutiérrez Lea, en Rocha, cuando él hablaba, decía, los cineastas aprenden en cuanto hacen. Y es las mismas tensiones socioculturales las que ponen e interpelan al realizador. Y creo que también ahí está Sara Gómez, en el caso cubano, que es también un ejemplo interesante de cómo está esa construcción más colectiva que pone en cuestión justamente las formas de racialización que ha tenido, por lo menos en su caso, la colonialidad del poder, en el caso de las sociedades afroamericanas, las comunidades afroamericanas en el caso cubano, digo, o sea, cómo también hay una interpelación a toda esta técnica heredada de las técnicas cinematográficas norteamericanas y europeas. O sea, hay una puesta en cuestión. Antes que le pasemos... No, dale. Nada, que Sara Gómez en realidad también está abriendo hacia adentro del discurso de la revolución la crítica, porque no solo vengamos con una producción de discurso o contrahegemónico o anticolonial, sino que hablemos que dentro de la misma revolución permanecían las estructuras patriarcales, machistas, contra las que ella se rebelaba, o sea que había
hacia adentro también una crítica que ya venía con los nuevos discursos, los discursos de género, los discursos que ya no son de clase, sino que son más de la diversidad. ¿Listo? Carla, ¿puedo? Sí. Mira, yo tengo una pequeña duda con cómo tramitas el enfoque en general. Porque en varios momentos vos decís, casi planteas como un modo de competencia a ver quién se acerca más o menos, ¿no? O quién negocia mejor la proximidad de determinados discursos en el contexto barrial, en el contexto de las comunidades, etc. Entonces decís, ahí están los evangélicos, los católicos, ¿sí? Pero que siempre tienen una agenda a cumplir, qué sé yo. Ahora, a mí me parece que esa perspectiva puede tener algún piso de cosa concreta, pero también me parece que todos esos elementos son negociados en la propia existencia barrial. Es decir, yo no puedo imaginar, pero lo digo por la duda que tengo, no puedo imaginar un escenario barrial de gente engañada, con una suerte de falsa conciencia histórica y de su propia situación social, donde aparecen evangélicos, católicos, etcétera, y que no se dan cuenta de la agenda X que hay ahí, además de lo presente. Me parece que todos esos elementos forman parte, en todo caso, de una negociación permanente, como estamos en cualquier esfera de las relaciones sociales, de acuerdo a la situación en la que estás, los momentos en que se te presentan en tu propia vida, en las relaciones, etc. ¿No? Entonces digo, hay un elemento ahí que a mí me hace ruido cuando te escucho, porque después aparece el tallerista como una suerte de garantía de que va a emerger una suerte de contenido. Bueno, quiero ser crítico del comentario, a ver si me equivoco, me equivoco. Aparece el tallerista como una suerte de garantía de una emergencia más, no sé cómo llamarla, autorrepresentación dijiste que no, más propia dijiste que sí varias veces, más de los propios intereses o lo que fuere. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa si el tallerista es evangélico? ¿No? ¿Y qué pasa si...? No, ¡Qué diverso! no es diverso. O sea, justamente me pregunto desde una perspectiva más etnográfica, ¿qué pasa justamente si una de las personas que desde la propia comunidad decide articular estos dispositivos tecnológicos, etcétera, etcétera, para una narrativa que considera propia, también tramita parte de su experiencia barrial en los términos de las iglesias evangélicas o cualquier otra organización que parezca tener una agenda además de no sé cuál. ¿Qué pasa con eso? Porque si no... No les des ideas, Alejandro. Pero déjame terminar la idea. Porque si no me parece que aparece como un foco salvacionista en un punto, ¿no? Que no sé si está garantizado por un aparato teórico. Siempre creí que no. Entonces, me parece que por lo menos en las experiencias sociales hay una cuestión mucho más de negociación, de dualismos, inclusive de situaciones autocontradictorias todo el tiempo que no tienen resolución alguna. Las describo como autocontradictorias simplemente porque me parece lo más cómodo para decir, pero digo que no tienen ninguna resolución desde el punto de vista de una vez aclarada la contradicción actuaré de tal modo, ¿no? Me parece que eso permanece y es así, como son nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si todo este escenario uno lo piensa más desde la esfera de los modos en que negociamos, negociamos en el buen sentido, ¿no? Las representaciones, nuestras posiciones subjetivas en términos del barrio, en términos del cine, ¿no? En términos de... Porque ¿qué pasa después con toda esa función del tallerista y el modo en que negocian con el tallerista los que producen en el barrio las películas o lo que fuere, ¿no? O esto que vimos recién que proyectaste, ¿no? Entonces, me asaltaba esa duda. Es decir, por un lado, está claro que haces una crítica de todas esas formas originantes y originarias, como estables y qué sé yo, de la identidad, pero por el otro lado, me da la impresión que hay un eslabón etnográfico que habría que articular ahí. Entonces, eso. Yo tenía la mano levantada hace rato, quería hacer una levanto. pregunta, aprovecho el comentario de Alejandro porque creo que es una pregunta que se añade como nota al pie. Que me gustaría, Carla, que también me explicaras algo en lo que yo me perdí,
que es cuando decías que es como eso, como también es adoctrinamiento, que decías en un punto. Entonces, bueno, si pudieses ampliar eso, porque, bueno, en algún momento también era eso, como una lucha entre adoctrinamientos, que me interesaría que lo pudieras, te pudieras explayar al respecto. Bueno, Si me dejas a mí, Carla, antes que continúes con la exposición, porque mi pregunta está un poco en el marco de lo que te acaba de decir Rita y Alejandro. Yo creo que, siguiendo el orden de la exposición, un concepto que veo problemático en tu trabajo es el de conciencia. Porque cuando hablas del tallerista, que figura como una especie de vanguardia que tendría como un tipo de verdad esclarecida, que vendría a revelar ahí al interior de estos dispositivos de poder en los que funcionaría el cine como una tecnología de esclarecimiento de, no sé, de cierta condición existencial, como una toma de conciencia, y todo lo otro, por ejemplo, serían como, vos decís, pedagogías, pero pedagogías que serían como una forma de ideología, por ejemplo, la de la iglesia, la de evangelización. Por ahí creo que al utilizar vos esta categoría, quedás como encuadrada dentro de un marco de como que hubiera una realidad en sí ahí mismo, que solamente el tallerista puede ver y develar y transmitir a través de un saber, que un saber que sería como una especie de contrapedagogía al interior de este dispositivo de poder. Eso es lo que yo capto de tu exposición. bueno. ¿Puedo decir algo? Dale. No, que tiene que ver también con eso, pero tiene que ver con algo que creo yo que es que, insisto, en relación a lo que dije de tu libro, porque insisto con esto, en que hay muchísimo despliegue teórico, analítico, y creo yo que adolece de ese sumergirse en el cine, en la cinematografía, digamos. Entonces, porque la palabra conciencia para un filósofo, una filósofa o lo que sea, es como si le mandaras un misil, ¿no? Pero para un director de cine comunitario no es lo mismo. Digamos, no es que estoy queriendo decir que nos vamos a tener que callar como desde la filosofía, sino que creo yo que ahí hay que hacer nosotras como críticas, digamos, hay que hacer el esfuerzo desde la filosofía de hacer esa intersección, pero en otro sentido, no hacerla con el lenguaje cinematográfico realmente. Entonces, por ejemplo, las producciones del cine comunitario, por eso está bueno ver la película y también incorporar, implicar ese lenguaje cinematográfico que está en el libro de Carla. No se puede incorporar en 1 hora, 2 horas, porque es algo, ¿no?, que no tenemos acá el input, digamos, del lenguaje cinematográfico, pero creo que eso me parece que respondería a muchas de estas cosas, porque sobre todo esta ilusión o esta, digamos, candidez de creer que una tiene la conciencia más allá de todo y o que tiene garantizado esta pedagogía, digamos, de lo comunitario, tiene garantizado nada. Creo yo que estas son cosas que si vos ves una película de cine comunitario, yo he visto las películas de Campuzano, qué sé yo, y algunas otras, pero supongamos la de Campuzano, todos hemos visto alguna vez alguna película de Campuzano, ahí no hay garantía de nada, no hay... Entonces creo yo que la intersección, diríamos, de un saber de pantalla, porque ahora estoy con esto de las pantallas, de una producción de pantalla, que como es el cine, y un saber prepantallístico, digamos, es muy compleja. Entonces, creo yo que desde las filosofías y las teorías y bla, 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 tenemos que hacer ese esfuerzo de
desencapsular esas palabras que esas son las que nos asustan. Y digamos, aflojarnos un poco también con este asunto de la conciencia. No es lo mismo que diga Carla Grossman, conciencia, que lo diga, no es lo mismo que lo diga nadie, ¿no? En relación a otro. Pero creo que la Carla lo dice desde otro lugar, ¿no es cierto? O ponele, cuando dice es un adoctrinamiento contra otro, está hablando desde un saber de pantalla, diríamos. Adoctrinar con una cámara no es lo mismo que adoctrinar a un niño o a una niña con otro lenguaje. Eso habría que pensar ahí, porque a mí yo, primera que me adoctrine con el cine, es decir, eso estaría interesantísimo preguntarse desde lo pedagógico, qué sé yo, ¿qué quiere decir adoctrinar con la cámara? Eso es un ensayo aparte. Un poco en esa dirección iba la pregunta, precisamente por el contexto, digamos, pedagógico que se explicitó. Entonces, bueno, pensar también lo pedagógico como creo haber entendido, no sé si lo entendí bien, como, bueno, está un campo de batalla, un campo de lucha, digamos, en el que se juegan distintas fuerzas. Entonces, en ese sentido me parecía interesante que se explayara, porque también me parecía interesante pensarlo en relación a algo, otra de los aspectos que mencionó la Carla, que tenía que ver con esta dilución de ciertas subjetividades modernas que empiezan a configurarse de otras maneras, digamos, donde los roles preestablecidos empiezan a diluirse precisamente y comienzan a configurarse de otra manera. Entonces, bueno, entiendo que la conciencia, las doctrinas, las ideas, en sujetos que han sido modificados, empiezan a modificarse también esos márgenes, ¿no? Creo que sería interesante verlo también. Habría que pensarlo como algo no pedagógico, porque si vos pensás desde la categoría de la pedagogía, desde la categoría de la conciencia, desde la categoría de un esclarecimiento que tiene un sujeto que viene a dar un taller del que sea, habría que desarticular todo eso para poder dar cuenta precisamente de esto disruptivo, de esto que busca precisamente romper con esas asimetrías, porque si no seguís manejándote dentro de la categoría de pedagogía, tenés por un lado un sujeto que tiene el saber y otro que no, en el cual se ejerce una práctica pedagógica. En este caso, el cine. Podría ser una contrapedagogía. La dejamos a Carla contestar, que hemos dicho muchas cosas. El micrófono. Ahí está. Dale, Carla. Desmuteate. Carla, estás con el micrófono apagado. Voy a ir desordenadamente porque no... A ver, Cristina, el tema de Campuzano es un tema excepcional dentro de lo que se considera un cine comunitario, porque dentro de lo que yo analizo es un cine ya mixto. Él está aprovechándose de los recursos comunitarios de producción, de la buena onda, de que todos trabajamos ad honorem, de que lo hacemos en el barrio, de que te presto mi auto para que hagas el traveling y todo eso, pero ahí sale como una película de José Campuzano, del clúster audiovisual. Son un grupo de gente profesionalizada que tiene una agenda aparte, que viajan al exterior, que tienen su boca de expendio. Es todo un circo que tiene montado el José, querido amigo, pero no es el cine comunitario del que estamos hablando acá. Nosotros estamos hablando de un cine que se aloja en, puede ser, por ejemplo, Villa Libertador o en un pueblo pequeño de las afueras de Córdoba. Es un cine que tiene una forma de hibridez en sus plataformas, porque por un lado están realizadores que, si bien, por ejemplo, eran de la Carlota, se fueron a estudiar cine, volvieron a la Carlota, se fueron a estudiar cine 7 años, se convirtieron en sujetos hegemónicos más o menos, porque aprendieron el lenguaje, porque conocen la capital, porque tienen sus contactos, vuelven. Tienen amigos, relaciones, familiares y gente que no se fueron con ellos. Entonces ellos son un poco como un puente. Pero a la vez, la casa de ellos es la que se inunda por los desmontes.
Entonces ellos salen a discutir, entienden como que esto es lo que dijo Rita recién, que estaban muy desdibujados los límites de hasta dónde meter las manos y hasta dónde retirarlas, ¿no? Porque ellos mismos son parte del grupo que está ahí mismo protestando. Tenemos gente que está ayudando a unas protestas sobre el Castillo Fácil, organizan la marcha y después filman la marcha diciendo, miren la marcha que se armó entre los vecinos. Entonces a mí se me hace mucho ruido también ahí en cuanto a los roles y cómo son estas, pensar con, o sea, vamos a pensar con otros grupos que están envueltos en la acción del activismo contrahegemónico, pero a la vez nosotros mismos somos promotores de eso, y la gente que está involucrada con una pata en cada lado, porque ya no hay, como decía recién el Carlos, citando recién, división entre lo estético y lo político. Entonces, de esa no división también surgen estas relaciones no divididas. Ahora, que sea adoctrinamiento o no sea adoctrinamiento, que la conciencia... Acá lo que están haciendo ellos es enseñarles, miren, ustedes pueden generar la ilusión de un espacio tomando 10 tomas que las van a tomar en distintos lugares, de distintas casas, de distintos lugares, y va a parecer que todo sucedió en la misma casa. ¿Qué pasó acá? Y bueno, construimos un espacio. Y parece que todo está acá. ¿Cómo generamos la ilusión, no? Sí. ¿En dónde más se genera ilusión? Y bueno, pum, pum. Y de ahí se va disparando un análisis, digamos, una alfabetización audiovisual que se parece muchísimo a la alfabetización de Freire, cuando él hacía que el otro diga lo que ya sabía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos no son, ni les da tampoco para hacer una cuestión así de adoctrinamiento. Lo que ha pasado con mis ojos, cuando yo he mirado, por ejemplo, lo que hacen los niños de este grupo de Villa Libertador, que es una villa cercana a la ciudad, en la parte sur de la ciudad de Córdoba, y yo digo, puta, acá hay discurso de clase que no la tiene un niño. ¿Qué están haciendo estos niños? Están reproduciendo lo que sus coordinadores de alguna manera los están invitando a decir. Y ahí es donde yo pienso, bueno, sí, pero ¿qué pasaría si estos chicos no están en ese taller? ¿Dónde estarían? Y ahí es donde yo pienso estas otras ofertas, digamos, de educación no formal que están dispuestas, digamos, en circuitos sociales para reproducir un status quo. Entonces, ¿qué pasa si un evangelista le da por ser coordinador? Y bueno, para allá se disparará la cosa, porque lo que está pasando es que se están multiplicando las voces, se está abriendo el juego y cada uno está tratando de articular sus problemáticas sectoriales o de clase, digamos, o de sus circunstancias vitales en los circuitos en los que se puede manifestar esto. No hay una regularidad, no es que todos los barrios tienen un centro cultural donde sucede un taller comunitario. No, estas son cosas completamente aleatorias que vienen de vínculos totalmente informales, de gente que está involucrada de distintas maneras, porque se puso, qué sé yo, a militar en el feminismo y se metió con este grupo que hace, qué sé yo, discursos de género LGBT, y entonces, bueno, pusieron, además de lo que hacen a nivel social, a nivel activista, y pusieron una parte donde van a hacer videos de lo que van haciendo, y de ahí va y viene la cosa, no hay una formalidad tan ajustada. Este es un sector sumamente informal. Y en esa informalidad es muy difícil identificar vectores de ida o de vuelta. Yo lo que he tratado es de circunscribir al grupo que se siente en una mesa en la universidad todos los meses, ahora no porque están en pandemia, pero lo hacían,
y discutían las problemáticas de sus distintos talleres, pero habían unos trabajando, no sé, con prostitutas no sé, en un barrio marginal, otros apoyando un grupo feminista de socorristas para la interrupción del aborto, otros con niños que tienen problemas de aprendizaje en una escuela y justo fue a enseñar wherever y se quedó enseñando video a la tarde y ya se armó el taller. ¿Me entienden? Que como que se dispara para cualquier lado de esto, porque es una técnica, no quiero decir dispositivo porque esto es mayor, pero es como una herramienta que se va y se pone a disposición y lo que sale es lo que sale. No hay esta cuestión de poder poner vectores. Los estoy a lo mejor ordenando yo de una manera muy bolchevique a lo mejor, pero en realidad es muy difícil de encasillar o de sistematizar. Lo único que yo puedo hacer es agarrar estos grupos y decir, bueno, son un ecosistema. Por acá empiezan y por acá terminan, pero terminan donde los otros empiezan y se encuentran en estos festivales y las categorías de cine comunitario que no existían se formaron espontáneamente porque se asociaron 3 grupos que se parecen en algo que están haciendo y ¡pum! Ya están haciendo ese tipo de cine comunitario. Pero justamente son las cabezas, los chicos que están, digamos, representando eso. La gente está todavía en un estadio en el que va descubriendo esto como una posibilidad, y ahí es donde yo hice énfasis en que esto es un proceso y que no va a haber autorrepresentación, porque ni siquiera fue una pulsión al comienzo de autorrepresentarse desde los medios de comunicación o de los tecnomedios. Fue una cosa como impostada, como que les cayó, ¿sí? Eso a la gente grande, a los chicos chiquitos que también en la escuela tenían educación audiovisual y donde la educación audiovisual ya era parte de la currícula formal de la escuela, que en su barrio también tengan una cuestión audiovisual no formal, va a ser otra, digamos, su socialización y su utilización de ese medio. Lo único que ellos están haciendo es en un punto, pedir que la gente trate de sacar de sus historias para contar. Y en ese contar, y en esa narración, y en ese llevar a la luz las problemáticas del lugar, porque justamente cuando les dicen, bueno, vamos a hacer una película, ellos nos dicen, bueno, vamos a hacer una de ciencia ficción, de marcianos, no sé qué. Ellos quieren contar por qué no tienen cloacas. Y porque están en lo emergente, están en lo más urgente. ¿Sí? Entonces la historia va a girar en torno a eso, pero después eso lo van a ver en otros barrios y se van a armar debates y eso va a servir a alguna causa de acción colectiva, de reivindicación de derechos que va por otro lado. O sea, es como la palabra, o sea, es como si yo les estuviera diciendo la forma en que se puede llegar a utilizar la palabra para contrarrestar un sistema hegemónico que ya la usa la palabra para eso. ¿Sí? Ahora estamos viendo cómo se usa una producción audiovisual desde los grupos subalternos que pertenecen a ciertos colectivos, a ciertas agrupaciones, a ciertas asociaciones, que les llega el medio, que les llegan estos chicos que no son como, ¿quién me dijo recién de que eran sujetos iluminados? No, son chicos que van saliendo de la escuela universitaria, de la educación cinematográfica con cierta necesidad de reponer, digamos, en sus comunidades o en sus lugares de pertenencia o con los que ellos tienen algún tipo de afinidad político-emocional, de volver ahí lo que ellos saben, y de ahí sale algo. Entonces, es muy difícil de sistematizar
Y esto de que si es adoctrinamiento o no es adoctrinamiento, es lo que dijo el Alejandro, o sea, cuando haya un facilitador que tiene una orientación religiosa y bueno, a lo mejor va a permear lo que el grupo va a producir con eso, pero él es un miembro más de ese colectivo, entonces también tiene derecho a poner ahí su pensamiento. No sé si me expliqué. Sí. ¿Cómo estamos con horarios y esas cosas? ¿Liz? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Sí. O dejamos, no sé. Pues un Yo comentario. pienso que estamos bien, sí. Sí, un comentario más, Carla. Yo haría esta pregunta también. ¿Qué pasa no con lo que aparece como una necesidad de las cloacas, los 40 años que no están y cosas por el estilo, sino también, porque eso también organiza el discurso con respecto a qué es lo representable en el barrio, ¿no? Y en la comunidad. ¿Qué pasa si quieren ser astronautas los pibes del barrio? ¿No? ¿Qué lugar hay para eso? Porque digo, también está la otra dimensión, ¿no? Yo no sé sus proveniencias, ¿no? Pero yo vengo de un barrio de clase obrera, por ejemplo. Y la verdad es que nunca charlamos sobre las cloacas con mis amigos, ¿no? Con mis amigos hablábamos, viste, de viajar por el mundo, qué sé yo, cosas por el estilo, de imaginar viajes imposibles, algunos lo hicimos, otros no, pero digo, no, es- ¿qué pasa con toda esa dimensión que no viene? A mí me encanta lo que haces. Lo que digo es para pensar críticamente lo que estás exponiendo, ¿no? ¿Qué pasa con aquello que no es esperable de alguna manera? Cristina decía bien lo de Campuzano y todo esto, porque también en Campuzano, cuando uno mira, por ejemplo, el Vikingo, ¿no? Yo me copé con esa. Cuando vos miras lo del Vikingo, esos tipos, si tuvieran chances, comprarían una Harley, ¿no? Pero tienen esas porquerías armadas con poca guita, ¿no? Porque es lo que tienen y qué sé yo, pero si pudieran, comprarían una Harley, o sea, Electra Glide, qué sé yo. Mira, ¿Qué pasa con yo lo veo más en los niños, lo veo más en la pero producción de los niños. déjame decirte la última noción. Digo, ¿qué pasa cuando no hay una correspondencia uno a uno entre lo que se espera que ese sujeto, sector popular, tiene y quiere, aspira, y de repente aparecen aspiraciones que por ahí no corresponden con la imaginación puesta sobre ello, ¿no? Eso. Nada, lo que te tengo que decir es que dentro de las cosas que he revisado, veo que, por ejemplo, hay los grupos de niños y jóvenes sí juegan a esta cuestión de los viajes entre mundos y la cuestión fantasiosa. También existe, digamos, dentro, pero es más al juego, y también he visto en el mismo taller cosas que tienen que ver con un discurso que un niño no podría estar ejecutando. Entonces, también está esto que yo les contaba del hábitus. El niño ve cuestiones que tienen que ver con ciencia ficción o con viajes interestelares o lo que querás, son parte de su consumo y eso es lo que ellos reproducen. ¿Está bien? Entonces, el uso de la herramienta como activismo a lo mejor no está todavía utilizado de esa manera. Lo que ellos están es reproduciendo lo que consumen con la alegría de poder ser ellos también productores de esas cosas que consumen, pero esto no quiere decir que no estén aprendiendo el lenguaje que en un futuro les vaya a servir para decir otras cosas. Por eso yo insisto que esto tiene una dimensión proyectiva. Lo de Campuzano es brutal, porque el tipo, por ejemplo, nosotros lo invitamos en Córdoba, lo invitamos a un seminario a Campuzano y presentó una película que era tremenda, porque agarraba, viste, hablando de San Ginés y los bolivianos y el pueblo y qué sé yo, se metía dentro de una casa de una vendedora de
de yuyitos, que allá afuera se hacía la collita y la casa parecía la casa de la, ¿cómo se llama? La de Sex and the City, ¿cómo es la casa ese. Thatcher? Adentro de la casa todos los electrodomésticos, toda una vida occidentalizada. ¿Y qué pasaba? Dentro de la casa había una situación de incesto y de abuso y de violación de las hermanas por parte de los hermanos y del padre y de la madre que se hacían los boludos, y había todo un sistema de violencia de género hacia adentro de esta cosa romantizada del pueblo y qué sé yo. Entonces a mí me pareció muy fuerte, y lo que Campuzano está haciendo todo el tiempo es eso, es problematizar esta romantización de la pobreza, esta romantización del sujeto originario, esta romantización, pero lo puede hacer porque él es solo, ¿me entienden? No es un colectivo hablando. Cuando el colectivo habla también aparecen las herramientas sociales de autocensura. ¿Sí? ¿Hasta cuánto vamos a contar antes de que nos veamos involucrados todos en contar algo que no nos va a favorecer? ¿Me entendés? Entonces, muy difícilmente te vayan a traer a colación una historia así, aunque suceda, porque se ven ellos mismos involucrados directamente, mientras que Campuzano no le calienta nada. El tipo primero produce sin la ayuda del gobierno, ni de la municipalidad, ni del centro cultural, ni de nada. El tipo si tiene que, ya lo ha hecho, embargar la casa para hacer una película, no tiene problema. Esa es una cosa. Segundo, trabaja con un grupo de gente que se cubren entre ellos, ¿sí? Profesionales que trabajan así. Entonces, ese sistema de producción permite que se problematice mucho más a fondo cuestiones de este tipo, pero a la vez él, que está afuera, que vive en Buenos Aires, que tiene una compañera re sojo, ir hasta Bolivia, meterse en un barrio, hablar de la gente e irse. Es otro sistema de producción y otro sistema de producción económico y de discurso muy distinto al que se ve dentro de un grupo que va a seguir viviendo ahí. No, está claro, pero las negociaciones existen, ¿no? Hay un antropólogo, Richard Schroeder, viejo antropólogo de Chicago, que tiene un viejo texto que yo ahora no lo encuentro, siempre lo cito, que se llama Santa Claus crucificado, ¿no? ¿Cómo? Santa Claus crucificado. Y el loco empezó con ese texto, te estoy hablando de hace 30 años o más, empezó a construir un archivo a partir de todas las cosas que le parecían insólitas de su trabajo etnográfico por Japón, Papúa Nueva Guinea, etc. Y una de las cosas bien interesantes que el loco planteaba era que eran los espacios donde se negociaban concretamente las situaciones, ¿no? Entonces tiene una frase muy buena, pensando en uno de los grupos clásicos de la etnografía de Papúa Nueva Guinea, que yo no lo sé, no lo conozco, pero me acuerdo del texto, ¿no? Donde él decía, bueno, este grupo tenía prácticas de abstinencia sexual muy marcadas, que eran parte de la cosa totémica de esa sociedad, y estaban muy arraigadas hasta que desaparecieron. Y desaparecieron porque viajaban a Darwin en Australia, porque empezaron a llevar a los hijos a la universidad, porque querían antenas de DirecTV y no sé qué más, o no sé qué otro sistema, ¿no? Entonces él se puso a pensar en eso y descubrió cosas como, por ejemplo, las siguientes, que había grupos de Papúa Nueva Guinea que querían rehistorizar su propia historia comunitaria y contrataban etnógrafos para que ocurriera. Pero dentro de la comunidad había un tipo que había hecho el doctorado en Chicago y le discutía los parámetros conceptuales que tenía el etnógrafo que venía a hacer la etnografía del pueblo y toda esa historia. Es decir, todo el rollo de Schroeder era un poco esto, ¿no? Es decir, cómo los escenarios permanentemente implican procesos de negociación muy intensos que se corren absolutamente de los espacios imaginados previamente para esos cuerpos, esas subjetividades, etc., ¿no? Estaba pensando en eso, pero bueno, no agrego más, hasta acá llegó. Bueno,
Hasta acá llegó yo también. Sí, estamos tarde. Bueno, No sé, dale, Cris, ahora vos. No sé si alguien tiene algo, bueno, funciono como moderadora. No sé si alguien tiene algo que decir, ya me parece que estuvo muy interesante la puesta en debate, así que miren que cortamos la grabación, ¿ah? Cortamos la grabación. Bueno, chao. Yo Hasta el la próximo grabación. encuentro. No, Adiós. no me estoy despidiendo a ustedes, estoy despidiendo a los oyentes. Está bien. Bueno, voy A los de la grabación nomás.